y analista en temas internacionales. Hola Andrés, qué gusto saludarte, bienvenido. ¿Cómo estás, Casimira? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. No, pues es un gusto. A ver, antes de ir con esta agenda en la ONU en la que ha participado Luis Arce Catacora, me gustaría hablar de los últimos dichos de Zelensky, que amenaza, lo ha dicho este viernes, hace unas horas, que está amenazando, te voy a decir exactamente con qué, porque no me quiero equivocar en ninguna palabra, amenaza con bombardear el Kremlin. ¿Mm? En un momento en el que ya uno quizás pensaba que esto, no sé si podía llegar a una solución, pero estaba respirando, ¿no? Ahora vuelve este tema, aunque él dice que él no quiere matar a ningún civil, pero basta que venga una amenaza de ese tipo para que uno ya se preocupe, ¿no? Sí, efectivamente, está jugando muy fuerte con esas declaraciones y también queriendo sembrar un poco el miedo en la población rusa, ¿no? Y tratar de llegar lo más lejos posible porque ha tenido bastante éxito en el ataque a las refinerías de petróleo de Rusia en el último tiempo, lo cual ha hecho incluso que Rusia tenga que disminuir sus ventas de petróleo, eh, porque obviamente ha visto afectada su capacidad de producción. Y eso ya nos hace ver que la capacidad que tiene Ucrania, que la ha desarrollado a partir de drones principalmente, drones hechos en Ucrania, ha aumentado mucho en el último tiempo, con financiamiento europeo principalmente. Y, y eso, obviamente, para poner un poco o para tratar de equilibrar en algo las cosas, porque mucho se habla de que Ucrania está perdiendo la guerra, de que Rusia ya pronto va a consolidar la anexión de todo el, el este de Ucrania, pero todavía Zelensky da que hablar y todavía da para pelearla, aunque sea de esta forma, ¿no? En el discurso, eh, cuando obviamente eso va a ser muy improbable que suceda, ¿no? Realmente sería un golpe muy grave para Rusia que lleguen al Kremlin. Pero dado que, como digo, han golpeado bastante a la industria petrolera de Rusia, entonces tal vez podríamos pensar en un paso más, ¿no? Cuando obviamente Rusia sí puede atacar a toda Ucrania, ¿no? Eso también, o sea, es por eso que se lanzan estas advertencias. Además, en un momento en el que hay serios cuestionamientos a todo el sistema de Naciones Unidas y el mantenimiento de la paz. Bien, vamos a lo del presidente Luis Arce Catacora, que ha cerrado sin duda, por lo menos eso creo, su agenda internacional en su visita a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a ir desglosando poco a poco todo lo que ha dicho, pero habrá cerrado ya su agenda internacional, porque bueno, ya se le acaba el gobierno, ¿no? Su tiempo, si se quiere. Sí, sí, definitivamente la ha cerrado y de hecho él estaba consciente de que este discurso iba a ser importante y que iba a ser tal vez el último que iba a dar, definitivamente el último que iba a dar en la Asamblea de las Naciones Unidas, que es el foro más importante de la diplomacia mundial. Y además Bolivia ha pagado las cuotas para que Arce pueda estar presente, ¿no? Debíamos un montón de dinero, según dicen se ha acordado de pagar en bolivianos ese monto, lo cual me parece muy curioso, pero al parecer eso es lo que han hecho, así lo ha anunciado el vicecanciller Catarina. Y entonces se ha hecho un esfuerzo para que Arce esté presente cuando Bolivia no estuvo votando en las últimas resoluciones que se han aprobado, porque justamente nos habían vetado, nos habían excluido de la posibilidad del voto por no haber pagado las cuotas. Entonces hemos hecho el esfuerzo, o sea, el gobierno ha hecho el esfuerzo, ha priorizado esto, han hecho el viaje y ahí está, ¿no? El discurso que ha durado cerca de 25 minutos,
un discurso que tiene varias cosas diferentes con lo que Arce venía diciendo, sobre todo en lo que tiene que ver con el análisis de la política interna en Bolivia. No ha hecho mención alguna a la situación actual de Bolivia, sino que se ha enfocado en el análisis de lo que está pasando en el mundo, de las preocupaciones globales, de obviamente el tema geopolítico, del cambio climático, de la migración y de lo que él considera que son las causas de todos los problemas, que es el capitalismo y el neocolonialismo. Entonces, es un discurso eh, peculiar, si se puede decir, porque no sigue la línea de lo que hasta aquí venía diciendo, aunque ha repetido algunas cosas que son el mismo discurso que incluso Evo Morales tenía, ¿no? De criticar muy duramente a Estados Unidos, Claro. de hablar en contra del imperialismo. Y bueno, esa es la línea que ha marcado el discurso ahora. Claro, y además, según él, Trump está amenazando de muerte a América Latina y el Caribe. Claro, en alusión al despliegue militar, ¿no? Que cada vez está más cerca de Venezuela y que muchos creen, muchos analistas creen que no es que va a llegar a llevárselo a Maduro, ¿no? Sino que quizás lo que quiere es que se siente un precedente de lucha contra el narcotráfico. O por ahí yo estoy equivocada. ¿Qué consideras, Andrés? Bueno, yo creo que va por las dos líneas, ¿no? Hay una presión muy fuerte contra Maduro, pero por el otro lado, obviamente, también es un tema de lucha contra el narcotráfico. Ahora, también hay que entenderlo como una forma de, de poder, ¿no? De establecer eh, que Estados Unidos está controlando la región, que está muy pendiente de lo que le interesa, que es el control de todo el Caribe, no solo por el petróleo, sino también por los paraísos fiscales que existen ahí. Es un tema financiero también, ¿no? Y también refleja un poco esta nueva configuración geopolítica donde hay áreas de influencia, ¿no? Porque Estados Unidos controla lo que más le interesa, que es el vecindario, el- todo el Caribe y el canal de Panamá, el Golfo de Estados Unidos, que es como ahora se le llama al Golfo de México, y además de obviamente Canadá, Groenlandia y toda América Latina, y al mismo tiempo le deja a Rusia toda Eurasia y para China el Asia-Pacífico y tal vez África, ¿no? Es un reparto de zonas de influencia que se está dando, y digo, es así porque recientemente Rusia ha atacado a Polonia y Estados Unidos prácticamente no ha hecho nada, no ha dicho nada. Bueno, algunos pronunciamientos, pero no pasa de eso. Estados Unidos despliega sus barcos en el Caribe y Rusia ni China dicen mucho, solamente algunas críticas, pero es muy claro que hay una suerte, hay un acuerdo, ¿no? Y esto además sucede después de esta reunión histórica que han tenido Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska, cuando a la semana empiezan a suceder estas cosas, tanto en el Caribe como en Polonia, y, y ya no hay ese control o esas manifestaciones que antes veíamos en las que las protestas de que Rusia avance hacia Europa de parte de Estados Unidos eran muy fuertes, o que Estados Unidos avance sobre el Caribe habría sido antes un escándalo o algo mucho más preocupante desde el punto de vista de Rusia o de China. Entonces hay una suerte de división del mundo en áreas de influencia entre los tres grandes, que se ve en estos, ¿no? En estos temas. Entonces no es solo tema del narcotráfico o presionar a Maduro, sino también de ejercer el poder en esta área del mundo. Y eso se ve muy claramente con todos estos últimos acontecimientos. Ahora, el presidente Luis Arce sale a defender a Maduro y a decir que es un pueblo que está siendo atacado y que es el tema del petróleo, ¿no? Pero bueno, tampoco eso calza muy bien o cae muy bien en la comunidad regional, porque hay muchos que sí están a favor de que caiga el régimen de Maduro, ¿no? O sea, muchos gobiernos en Latinoamérica
están esperando a que caigas de una vez, Maduro, porque es un problema regional. El tema de la migración, la diáspora venezolana, ha generado muchos problemas en los otros países. Entonces, también no es que Trump no tiene apoyo en lo que está haciendo, sino más bien tiene bastante apoyo. Bien, la última consulta, bueno, la palabra que utilizó, ¿no? El presidente Luis Arce Catacora alertó sobre una posible tercera guerra mundial de un nuevo tipo, ¿no? Porque así lo dijo, una tercera guerra mundial de un nuevo tipo. Claro, después ya escuchándolo, uno ya entra más o menos en acción a lo que se refiere. Pero, ¿estaremos cerca de eso, Andrés? Sí, esa es la parte más interesante del discurso. Me parece que tiene bastante desierto, ¿no? Que puede ser que hayan nuevos tipos de guerra multidimensionales, ¿no? Cibernéticas, financieras, eh, por el control de los recursos naturales, de las rutas del comercio, eh, donde juegan muchas variables al mismo tiempo. Y sí, podríamos pensar que puede venir una tercera guerra mundial, pero así estamos hace ya muchos años, ¿no? Cuando ya cada vez se dice que estamos muy cerca de la Tercera Guerra Mundial. De hecho, hace 80 años que de alguna forma cada cierto tiempo se anuncia esto, ¿no? Durante la Guerra Fría también hubo momentos en los que parecía estar muy cerca, pero nunca pasó hasta ahora, afortunadamente. Y bueno, el discurso marca eso, ¿no? Se enfoca bastante en analizar y hace un análisis interesante, me parece, y ahí un poco veo que quizás Luis Arce tiene nuevos asesores o alguien que realmente comprende muy bien esta parte geopolítica porque antes no era así, ¿no? Antes los discursos de Luis Arce en la Asamblea estaban abocados a destacar los logros de su gobierno, en decir estamos bien, hemos controlado la inflación, el país está creciendo, y en destacar lo que estaba pasando en Bolivia. Pero ahora no ha mencionado nada, no ha dicho absolutamente nada sobre la situación del país. Lo que refleja también que obviamente no nos está yendo bien, que hay Claro. crisis, que hay muchas razones por las que él no quiere ni mencionar. Entonces hay también un cambio del discurso. El discurso ha mutado bastante en varios sentidos, pero también mantiene algunas propuestas que él ya había hecho, como esto de declarar zona de paz a todo el mundo, lo cual obviamente son simplemente buenas intenciones, porque no es imposible imaginar que actualmente con el armamentismo, con justamente la priorización que se le está dando al asunto geopolítico por encima del comercio, porque si recordamos, hasta hace unos años, el orden internacional y el enfoque de la política exterior de los países era básicamente comercial, era económico, era hacer acuerdos, integrarse, la globalización y esto. En cambio, ahora lo que más prima es el enfoque geopolítico, ¿no? De cómo vamos a ejercer poder, de quién es Exactamente. más que el otro. Y en esas circunstancias y con este enfoque, declarar zona de paz es algo que nadie más está pensando, ¿no? Entonces, es solamente una buena intención que lanza Luis Arce y que lamentablemente no tiene ningún eco, porque no tiene un liderazgo ni siquiera aquí en Bolivia importante, así que no tiene ningún impacto. Y lo que sí más me llama la atención a mí es cómo es el único presidente de todos en la Asamblea que critica tan duramente al capitalismo, ¿no? Dice que el capitalismo es la raíz de todo y que ese es el principal problema. Cuando todas las grandes potencias son capitalistas, cuando el capitalismo está más vivo que nunca y es lo único que definitivamente no va a cambiar. Claro, obviamente no es perfecto, obviamente hay muchas cosas que no son buenas en el capitalismo, hay mucha desigualdad, hay muchas razones por las que decir que el capitalismo no es lo mejor, pero nadie encuentra en el capitalismo la razón de los problemas, ¿no? Son otras las razones que los demás países encuentran.
Y otra cosa que también llama la atención en el discurso de Arce es que coincide con Donald Trump en que las Naciones Unidas tienen que reformarse y que es un mecanismo muy ineficiente, ¿no? Porque Donald Trump también lo dice y en eso coincide Luis Arce, cosa que también es nueva. Antes no criticaba tan duramente a las Naciones Unidas. Entonces, bueno, es extraño porque Bolivia, al ser un país más débil o relativamente menos poderoso, debería más bien impulsar a las Naciones Unidas, debería estar a favor del multilateralismo en todo sentido, ¿no? Pero no, Luis Arce se permite criticar a las Naciones Unidas. Bueno, muchísimas gracias, Andrés Guzmán. Como siempre es un gusto hablar contigo e informarnos